Encontré un extraño libro de texto médico tirado en una playa. ¿No sabes qué pensar al respecto? Hola a todos. Estaba paseando a mi perro, ver foto para ver la pequeña preciosidad, hoy en la playa cerca de mi casa cuando vi un libro envuelto en una especie de material parecido al plástico, que sobresalía del barro barra arena. Técnicamente es una marisma salada, pero básicamente es una playa con marea alta. Con marea baja se llena de barro. Se desenvolvió con bastante facilidad y está en unas condiciones sorprendentemente buenas teniendo en cuenta que es un libro que encontré en el océano. Pero esa no es la parte confusa. Lo que me confunde es que es un libro médico lleno de enfermedades y animales que estoy bastante seguro de que no existen. Busqué algunos de ellos en Google y no encontré nada. Parece bastante oficial, está muy bien encuadernado y claramente es de hace un tiempo, por lo que parece poco probable que se trate de algún proyecto de manualidades extraño o de un libro de bromas moderno único o algo así. No sé, lo admito, me está asustando un poco. Simplemente parece tan real. Aquí hay algunas fotos y una radiografía que encontré entre una de las páginas. Fotos. Una de las enfermedades enumeradas, creo que la radiografía debe estar relacionada. El parascafismo es una enfermedad a menudo mortal causada por el pulpo marioneta adolescente, un pequeño pulpo parásito que se encuentra exclusivamente en climas templados, con la mayor concentración en la costa de Massachusetts, en el noreste del Océano Atlántico de los Estados Unidos. Desconocido antes del naufragio, se cree que se propagó durante el naufragio, pero los datos hasta ahora no son concluyentes. El pulpo encuentra un huésped a través del consumo de agua potable sucia o del lavado de agua de mar infectada en los senos nasales o los oídos. Dado su pequeño tamaño de 1 a 2 milímetros, puede confundirse fácilmente con un gran grano de arena e ingerirse accidentalmente. Una vez dentro del cuerpo, viaja a lo largo del nervio olfativo si está en los senos nasales barra garganta o el canal auditivo interno si está en el oído. Desde allí, excava en el tejido cerebral hasta llegar al hipotálamo. Si bien es cierto que es doloroso para el huésped, generalmente se informa que no es más doloroso que una infección sinusal y a menudo se confunde con una. Actualmente se desconoce cómo sabe el pulpo dónde excavar. Después de llegar al hipotálamo, comienza a excretar altas concentraciones de grelina, que induce un estado constante de hambre en el huésped, y una proteína única que imita el propio tejido del huésped, impidiendo una respuesta inmunitaria. El pulpo también produce una sustancia química similar a un neuroléptico antináuseas para evitar que el huésped vomite, lo que fomenta una alimentación aún más rápida. El metabolismo del huésped se reduce drásticamente después de una infección y el aumento de peso suele ser sustancial. La lengua y la garganta suelen estar callosas y blancas, la mandíbula puede hincharse y el estómago se distiende. El habla es difícil. Como el pulpo inunda el cerebro con potentes análogos de la dopamina, los amigos y familiares preocupados por este extraño comportamiento se encuentran con una resistencia extrema por parte del anfitrión, y por lo tanto, el autoaislamiento no es infrecuente, ni tampoco la violencia. Sin embargo, la alta tasa de mortalidad no está relacionada, sorprendentemente, con la resistencia del paciente, sino con la incapacidad de matar al pulpo sin dañar al anfitrión. A medida que el pulpo crece, sus brazos se extienden y empujan a través del cerebro. Si el pulpo muere en cualquier etapa más allá de su viaje inicial hacia el cerebro, la integración completa del pulpo dentro de la estructura cerebral conduce rápidamente a la necrosis tisular y la muerte. Se han hecho intentos de extirpar quirúrgicamente el pulpo, pero todos han sido infructuosos. El pulpo crea una succión en el lugar donde crecen los brazos y el movimiento externo de los brazos resulta en una hemorragia inmediata y masiva. A medida que el organismo del huésped comienza a deteriorarse debido a la ingesta calórica casi constante y extrema, los exámenes post-mortem casi siempre indican una destrucción casi completa del tejido hepático y pancreático. El huésped buscará alivio en el océano. Las razones que da el huésped para viajar al océano varían, las entrevistas con pacientes infectados no son uniformes, pero la sensación de fatalidad inminente si se quedan en tierra es universal. En consecuencia, los intentos de contener y evitar que un huésped huya siempre deben considerarse con extrema precaución, ya que para el huésped, es literalmente una cuestión de vida o muerte. Químicamente, no se entiende del todo cómo el pulpo es capaz de manipular a su anfitrión de esta manera. Lo que sí se sabe es que el pulpo utiliza adrenalina en grandes cantidades para provocar la respuesta de lucha o huida y un estado de mayor agitación. Es capaz de modificar la respuesta química de hidratación del anfitrión, convenciéndolo de que busque agua.
Elevará la temperatura corporal del anfitrión a niveles casi letales, forzando al anfitrión a encontrar un método para refrescarse. Pero a pesar de todas estas manipulaciones químicas conocidas, cómo provoca la fijación extrema en el agua del océano en concreto sigue siendo un gran misterio. Cuando el anfitrión llega a un cuerpo oceánico, utilizará lo último de su energía para nadar no menos de 1 milla de la orilla. Una vez que alcanza una distancia suficiente, solo podemos asumir que el pulpo es capaz de detectar las diferencias entre el agua oceánica profunda y la poco profunda. El anfitrión se acostará boca abajo en el agua hasta que se ahogue. El pulpo ahora adulto saldrá por la nariz y volverá a entrar por el ombligo, dividiéndose en dos. Si bien una mitad inicialmente se marchita y encoge drásticamente, este declive se revierte rápidamente y las dos mitades crecen rápidamente hasta convertirse en dos pulpos adultos de tamaño completo separados y distintos. Nota. Curiosamente, el pulpo marinete adolescente tiene dos genomas separados, uno inactivo durante la mayor parte de su vida. Cuando se divide físicamente, una mitad activa el segundo genoma y desactiva el primer conjunto. Se cree que su encogimiento inicial se debe a la reparación necesaria después de esta activación. Después de alcanzar su tamaño completo, los dos pulpos se aparean y generalmente ponen cientos de miles de huevos dentro de la cavidad corporal, cada huevo tiene hasta 50 embriones viables. El pulpo macho muere casi inmediatamente después de la cópula y la hembra lo sigue poco después de la puesta de huevos. Los huevos eclosionan en una semana y utilizan el cuerpo como su primera fuente de alimento. Desde allí, nadan de regreso a la orilla para encontrar un huésped adecuado. Debido a la rápida respuesta necesaria para un tratamiento efectivo, a cualquier paciente que se queje de dolor sinusal o dolor de oído con antecedentes recientes de natación en aguas del Océano Atlántico se le debe realizar inmediatamente una radiografía para descartar una infección por pulpo marinete. Raro, ¿verdad? Si alguien reconoce algo, que me lo haga saber. Me sentiré mejor sabiendo que esto es solo una ficción extraña de un fan. También hay un libro entero de esta mierda extraña, así que puedo publicar algunas más si les sirven para refrescar la memoria a alguien. Actualización 8:14 p.m. Qué bueno que no estoy sola en esto. Me hace sentir mucho menos asustada. Realmente quiero publicar más del libro. Mañana le pediré prestado un escáner de negativos a un amigo. Pero esta noche trabajaré hasta tarde, así que lamentablemente tendré que esperar hasta mañana. ¿Haré una nueva publicación para que sea más fácil de seguir? ¿O puedo publicarla aquí? No estoy segura de cuál es el protocolo, pero de todos modos, gracias por hacerme sentir menos sola en todo esto, y habrá actualizaciones próximamente. Hay algunos aquí, así que explicaré cuáles son. En primer lugar, escaneé una de las páginas del libro para que todos puedan verla, se explica por sí sola. Los libros son muy gruesos, así que al escanearlos se veían muy borrosos porque no podía lograr que quedaran planos. Por eso, los transcribí aquí para que al menos puedan leerlos sin lastimarse los ojos. Escaneé un negativo que estaba entre las páginas, aunque no estoy seguro de lo que representa. Ninguna de ellas está etiquetada. También se muestran fotos de anoche. Anoche salí a caminar con mi perro, también aparece en la foto, y llevé mi pequeña cámara compacta, pensando que sacaría una foto del lugar donde encontré el libro y que sería de noche y, por lo tanto, oscuro y espeluznante. Estaba realmente muy oscuro, así que tomé algunas fotos, no pude ver mucho y caminé a casa. Lo único que vale la pena mencionar sobre la playa fue el olor. Olía abrumadoramente a goma quemada y como a ajo podrido. Todavía puedo olerlo en mi ropa. Sin embargo, hay algo en las fotos de la playa. No puedo decir qué es, pero no noté absolutamente nada cuando estuve allí. Si alguien reconoce qué es, por favor, háganmelo saber. He intentado aumentar el brillo, pero no ayuda, al menos para mí. Probablemente esta sea mi última actualización por un tiempo. Como dije, no he estado durmiendo muy bien y mirar todo esto constantemente me está alterando la mente. De todos modos, aquí está la transcripción. La glosaposteosis, conocida históricamente como lengua del mentiroso, es causada por una infección parasitaria de la larva de Hemiceratoides tacitus, H. tacitus, o polilla muda. Antes de encontrar un huésped adecuado, la larva mide solo 5 uni, por lo tanto, es muy fácil de ocultar. La infección generalmente comienza cuando el huésped ingiere inadvertidamente alimentos o bebe agua que contienen la larva de la polilla. La larva intenta instintivamente excavar en la base de la lengua a través de las amígdalas laríngeas, aunque a menudo la larva continúa inofensivamente hacia el estómago para ser digerida.
Si la larva puede adherirse a un huésped, entra en un estado de latencia que varía de un mínimo de 1 mes a un máximo de 4 años. En general, si después de 4 años la larva aún no ha revivido, permanecerá en estado larvario indefinidamente. El caso más prolongado conocido de infección larvaria latente es de 16 años. Se descubrió durante un análisis post-mortem de una muerte por causas no relacionadas, véase Tineas axletalis. En caso de muerte del huésped, la larva siempre intentará encontrar un nuevo huésped, independientemente de la duración de su período de latencia. En consecuencia, cualquier descubrimiento de larvas de H. tacitus debe tratarse como un evento de riesgo de categoría 4B y deben tomarse todas las precauciones relativas. Al reactivarse, la larva comienza a secretar una enzima digestiva y una toxina paralizante adormecedora en el tejido que la rodea, y crece a medida que el tejido del huésped se descompone. Aunque el huésped puede sentir presión o picazón cerca del sitio de adhesión de la larva, no es raro que lo considere un resfriado persistente. También puede no haber ningún síntoma, lo que dificulta aún más un diagnóstico correcto. A medida que la larva crece, los nervios de la lengua pueden fallar y hacer que el huésped pruebe alimentos fantasma, o incluso puede provocar la pérdida total del sentido del gusto. Si bien una infección por H. tacitus se ha convertido en sinónimo de pérdida del gusto para el público en general, en el estudio, reinervaciones de los receptores del gusto con papilas de polillas mudas. Un modelo alostérico, Lon y Weber descubrieron que se está volviendo cada vez más raro no sé cómo formatearlo para que sea un número pequeño. Debido a que la pérdida del gusto es tan perjudicial para la calidad de vida del paciente, su desarrollo generalmente lleva al paciente a buscar una intervención médica inmediata y a la posterior destrucción de la larva de la polilla. En consecuencia, a medida que la polilla ha evolucionado para sobrevivir en su nuevo ecosistema, las presiones de selección han desalentado este subconjunto de síntomas y, como resultado, los adjudicadores han informado cada vez de menos casos de esto en el campo. Dado que la parifrenia romocular comparte una patología inicial similar, es esencial tener estos hallazgos en mente, ya que un retraso en el tratamiento o un diagnóstico erróneo afectarán significativamente el pronóstico del paciente, la eficacia del tratamiento y la mortalidad a largo plazo. A medida que la infección progresa, los nervios linguales se reconectan y, sorprendentemente, se adaptan a la larva, aunque la destreza lingual generalmente se reduce. Si bien el habla en esta etapa puede resultar difícil, hay cada vez más informes de que la larva forma una especie de ectosimbiosis con el huésped y, con suficiente TLS, los pacientes generalmente pueden recuperar al menos las funciones básicas del habla. Una vez que la larva entra en su etapa de pupa, reemplazando por completo la lengua del huésped, las funciones del habla más avanzadas suelen volver a aprenderse con la práctica y el gusto, si antes estaba incompleto, regresa. A pesar de los numerosos estudios exhaustivos sobre todas las etapas de las estructuras biológicas de la polilla, su capacidad para detectar y transmitir sensaciones gustativas al huésped es totalmente desconocida. Los receptores del gusto tal como los entendemos no tienen ninguna función significativa para la polilla. No hay una explicación biológica ni química al momento de escribir este artículo. La etapa de pupa suele durar un mínimo de 2 años, aunque, al igual que la etapa larvaria, es posible que las pupas nunca progresen si las condiciones no son satisfactorias. Las pupas suelen desarrollar su propia red neuronal a través de los hospedadores y dentro de ellos, secuestrando eficazmente el sistema nervioso del hospedador para adaptarse mejor a su eventual emergencia. Los síntomas incluyen, entre otros, mayor sociabilidad y extroversión, aumento percibido de energía, un análogo similar a la cafeína se libera de manera constante en las membranas mucosas sublinguales, bloqueando los receptores de adenosina A1, y una disminución del apetito. Ver el prefacio del capítulo. El naufragio y el crecimiento del deterioro neurológico y el control divergente a través del análisis de sinapsis glialblástica y la disfunción del ion sodio. La imago suele completarse en el transcurso de 2 a 4 días y da lugar a cambios drásticos de comportamiento en el huésped. La pupa libera preventivamente un cóctel de hormonas que provoca una paranoia extrema y repulsión. El proceso evolutivo de estos cambios de comportamiento tan marcados se desconoce actualmente. Se cree que el aumento de la sociabilidad seguido del aislamiento forzado y completo aumenta la probabilidad de que se introduzcan nuevos huéspedes mediante registros psicológicos, al tiempo que garantiza que la metamorfosis pueda completarse sin interrupciones. Sin embargo, algunos sostienen que esta explicación aplica la intención inteligente a los procesos evolutivos que no permiten tal intención.
A medida que la polilla emerge, la lengua de la pupa se divide en partes, dejándola completamente inoperable para el huésped. La mandíbula se abre hasta la dislocación mediante mecanismos reflejos introducidos durante la etapa de pupa para permitir la salida de la polilla. Si el crecimiento del sistema nervioso fue exitoso, es común que se corte la médula espinal por diferencia de presión y se teoriza que esto da como resultado un tipo de síndrome de enclaustramiento para el huésped. Debido a los cambios de comportamiento en el huésped y al aislamiento resultante, esto solo puede teorizarse, ya que los huéspedes anteriores casi siempre se encuentran en las primeras etapas de descomposición. La recuperación del huésped después de la emergencia completa de la polilla es extremadamente rara. Se debe dar prioridad al diagnóstico y tratamiento previos a esto. Incluso el tratamiento durante una emergencia parcial puede mejorar significativamente el pronóstico del paciente. Hasta hace poco, el único tratamiento para la fase de pupa era la amputación de la lengua de la pupa y de los tejidos circundantes antes de la aparición de la polilla. Ahora sabemos que la polilla solo emerge cuando los niveles de linfocinas del cuerpo son lo suficientemente bajos, por lo que mantener cantidades artificialmente más altas en la sangre permite que el paciente tenga una esperanza de vida aparentemente moderadamente reducida. Sin embargo, este tratamiento ha tenido consecuencias negativas entre la población general. A medida que aumenta la calidad de vida, estamos viendo un aumento desproporcionadamente grande en las tasas de infección que se cree que son de autoinfecciones intencionales. Debido a que los síntomas de la etapa intermedia son, sin duda, cambios positivos para algunas personas, parecen considerar que los efectos secundarios del tratamiento valen la pena por las mejoras conductuales. Es increíblemente importante enfatizar a cualquier paciente sospechoso de autoinfectarse los peligros de la glosaposteosis, la carga financiera de las inyecciones de por vida y la eficacia relativamente desconocida a largo plazo. Hola a todos. Ha pasado un tiempo desde mi última actualización. He intentado centrarme en otras cosas, sobre todo en el kayak. Compré un kayak usado en una tienda local y lo he estado sacando a pasear los días agradables, lo que me ha mantenido bastante ocupado. Gracias, calentamiento global. No he encontrado ningún otro libro y, hasta ayer, no había visto nada fuera de lo común o sobre lo que valiera la pena escribir. Ayer miré el informe del tiempo. Soleado y 65 grados, así que salí alrededor de las 2 o 3 p.m., entre marea alta y marea baja, para que las olas no me patearan el trasero tratando de subir al kayak con la marea alta y no tener que arrastrarme en 30 centímetros de agua durante media milla con la marea baja. Durante unos 25 a 30 minutos, simplemente remé alrededor del puerto, disfrutando de una última hermosa tarde de otoño antes del desastre absoluto que es el invierno de Nueva Inglaterra. Tan pronto como comencé a entrar en ritmo sólido, se levantó un viento muy fuerte y pasó de estar sin nubes y soleado a literalmente el más brumoso, ¿es esa una palabra?, que he visto en toda mi vida. El viento se calmó rápidamente, pero la niebla se mantuvo. Dado que estaba a media milla de la costa por casi todos los lados, al principio no me preocupé. Pero la visibilidad era una mierda y no soy un kayakista muy experimentado, así que pensé que volvería a la costa. Remé y remé y remé. No había costa. No había botes. La brújula de mi teléfono me decía que iba hacia el noreste, independientemente de la dirección en la que mirara. Grabé un vídeo de mí mismo en ese punto, que adjunto aquí, principalmente para mantener la calma y hablarlo conmigo mismo. En ese momento, mi teléfono también dejó de marcar la hora. Perdí la señal y la hora dejó de cambiar. No creo que sea algo que suceda normalmente cuando se pierde la señal, pero tal vez se mojó y se puso nervioso, no lo sé. De todas formas, yo diría que y después de unas horas, empecé a oír un ruido muy fuerte y profundo y un crujido casi mecánico en la niebla, así que, creyendo que estaba completamente perdido, empecé a correr a toda velocidad en dirección al ruido. Es cierto que, en la niebla, parecía que viniera de todas partes pero parecía concentrarse un poco más en una dirección específica. Remé durante otra hora más o menos, y recuerda, literalmente acabo de comprar este maldito kayak, así que ahora mis brazos son polvo, hasta que lo vi, lo que creo que estaba haciendo el sonido. Adjunto una foto que tomé aquí. Debería haber grabado un vídeo en retrospectiva, pero las palabras no pueden describir el pánico que sentí y solo quería usar la poca fuerza que me quedaba en mis flacuchos brazos para ir lo más lejos que pudiera en la dirección opuesta. En realidad no se movía cuando lo vi, solo estaba allí, balanceándose ligeramente. Los pájaros volaban a su alrededor, al menos creo que eran pájaros. Sonaban como gaviotas. Emitía un sonido burbujeante.
No estoy seguro de cómo describirlo, aparte de que era como soplar burbujas en el agua con una pajita, pero mucho más profundo. Literalmente podía sentir el sonido en mi pecho. Y crujió y gimió, lo que sonaba como estar en el casco de un barco gigante, o al menos, como lo hacen sonar las películas. El olor era, si puedes imaginarlo, como el peor olor de marea baja que he experimentado. Dulce pero podrido. Salado. Lo abarcaba todo. No importaba si respiraba por la boca o me tapaba la nariz, podía saborear el aire. Aún puedo saborearlo, si pienso en ello. Entonces, en ese momento, giré mi kayak tan silenciosamente y rápido como pude y simplemente remé en la otra dirección mientras retrocedía en la niebla. Supuse que me escucharía y me perseguiría y me haría pedazos como una especie de escombro atrapado en la ola de un tsunami. Pero nunca se movió, más allá de su balanceo como un temblor y no estoy seguro de si alguna vez me notó, o si incluso tiene la capacidad de notarme. Supongo que en ese momento realmente no importaba de ninguna manera, porque era grande y yo soy pequeño y eso fue suficiente para mí. Finalmente, los gemidos, el burbujeo y los crujidos se fueron calmando hasta que desaparecieron por completo. Y éramos solo yo y la niebla nuevamente. Realmente no puedo exagerar lo opresiva que puede ser la niebla espesa, algo de lo que nunca me di cuenta antes. No hay nada que tus ojos puedan mirar y realmente no hay ningún sonido. Y cuando estás perdido y tal vez solo alucinaste con una cosa marina gigante, te sientes sofocado. Tengo asma, así que empecé a sentirme bastante asustado por la idea de que de repente me daría un ataque y me moriría en medio de la niebla. Es aterrador. Ojalá fuera mejor escritor porque la sensación de fatalidad que sientes cuando no hay nada, realmente nada, a tu alrededor es clara y nítida. También debo señalar que el sol se pone en Nueva Inglaterra en este momento alrededor de las 5. Y había estado haciendo kayak durante horas y tenía literalmente el mismo brillo que cuando empecé, mucho más allá de cuando el sol debería haberse ido por completo. Así que horas después, a pesar del brillo, estaba aterrorizado de que el sol se pusiera y me quedara atrapado en la oscuridad y la niebla y el silencio absoluto y estoy convencido de que ya estoy a 500 millas mar adentro, por eso todavía no he visto tierra. Estoy empezando a preguntarme si ya morí y esto es una especie de purgatorio, como si estuviera atrapado aquí, para siempre. Ahora es una locura, pero me sentí casi como un alivio de que pudiera haber una explicación, aunque en retrospectiva, una vida después de la muerte de mierda de pura nada gris no parece un gran alivio. Entonces empiezo a hacer kayak en pánico. Estoy babeando entre los dientes de tanto hacerlo. Estoy desesperado, con frío, hambre, cansancio, miedo y estoy completamente harto de estar en el océano. Y mientras voy en kayak hacia el olvido, oigo un chapoteo detrás de mí. Pienso que es el maldito cangrejo gigante y que estoy totalmente muerto, ver. Tsunami de la perdición, pero es solo una foca pequeña, mirándome con sus ojitos negros. Y a pesar de toda esta mierda horrible, nunca había visto una foca salvaje antes, así que estoy bastante hipnotizado. Nos miramos el uno al otro durante un minuto y se sumerge para nadar. Esta es la primera cosa normal que he visto en horas y empiezo a llorar porque no quiero perder a este pequeño y estar solo de nuevo. Puedo ver el rastro que deja en el agua mientras nada, así que lo sigo tan rápido como puedo. Así que aquí estoy, llorando a lágrima viva, con mocos por toda la barba, persiguiendo a esta foca en la niebla. El sello sale después de un rato y nos miramos de nuevo y se sumerge. Hacemos esto por un rato, ¿cuánto tiempo? No estoy seguro. Mis brazos dejan de doler, dejo de llorar y básicamente estoy entumecido. Vamos y seguimos y seguimos y seguimos. La rutina casi se convierte en un trance, dejo de sentir casi cualquier cosa más que el frescor de la niebla. Honestamente, esto podría haber continuado durante 10 horas o 15 minutos, es casi como un desmayo por el puro pánico. Todo lo que sé es que hubo un aumento del viento y vi las siluetas de las casas en el horizonte, lo que me sacó de ese estado. Utilizo lo último que me queda de fuerza para empujar hacia las siluetas y el sol comienza a entrar, como un maldito sueño febril. Para cuando llego a las casas, la niebla se ha disipado por completo y estoy de nuevo cerca de la playa donde comencé. La foca aparece como a 15 pies de mí, y nos miramos el uno al otro y empiezo a reírme de nuevo porque estoy muy feliz de estar de vuelta, pero también estoy muy confundido y no estoy seguro de si me estoy volviendo loco y sé que la gente está caminando por la costa viendo a este tipo sollozando en su kayak mirando una foca y sé que parece una locura total, pero siento que si me muevo, caeré al océano y nunca volveré. Finalmente, la foca se da vuelta y hace su pequeña inmersión de nuevo y remé hasta la playa. Regresé a mi auto e inmediatamente vomité sobre mí.
Luego me quedé sentado allí y miré fijamente por un rato, demasiado cansado como para limpiar el vómito de mi regazo. Así que sí, si alguien quiere comprar un kayak usado, háganmelo saber. Pero en serio, ¿alguien ha experimentado algo así? La esquizofrenia es algo que se da en mi familia, así que no lo he descartado todavía, supongo. Pero esa foto significa algo, ¿no? ¿No es que me lo estoy imaginando? El libro que encontré tenía una sección entera sobre el gigantismo en aguas profundas y las implicaciones para el personal médico en los barcos. No sé qué me está pasando. Historia 2. Huellas en el fondo del océano. Allí donde el hombre ha estado, ha dejado su huella. Desde la alteración irrevocable de los ecosistemas hasta la extinción masiva de la vida indígena, hemos arrasado y quemado todos los rincones de este planeta. Sin embargo, de toda la contaminación con la que me he topado en mis 20 años como biólogo marino, no hay nada que haya dejado un impacto tan doloroso en mi psique como las huellas que descubrí en el fondo del océano. Mi nombre es Kathleen Williams y actualmente trabajo en el proyecto global Geotraces. Nuestro estudio de los ciclos bioecoquímicos nos ha llevado a Reykjavik, un pueblo pesquero islandés con largas playas negras de cenizas dispersas y lava fragmentada. Aunque los volcanes permanecen inactivos, los informes locales han indicado un nivel inusualmente vibrante de vida marina que es consistente con los respiraderos hidrotermales activos que arrojan minerales disueltos al agua. Eric y yo pasamos unas 2 semanas realizando pruebas químicas a lo largo de la costa antes de identificar las ubicaciones más probables para el respiradero. Cada mañana, antes del amanecer, preparábamos nuestro equipo y caminábamos por la serena arena negra, dejando un solitario rastro de huellas como astronautas en un mundo alienígena. Cada nuevo día nos ofrecía un mundo nuevo, ya que nuestro anterior conjunto de huellas era devorado por la marea oceánica que retumba implacablemente contra los acantilados como la carcajada de un antiguo dios. De pie allí, tan vulnerable a las fuerzas de la naturaleza, estaba claro que el hombre había aprendido a tratar a los elementos con la máxima reverencia. Hoy no. Hoy no se puede navegar, le tradujo nuestro guía Aaron a la arrugada criatura, que era aún más nudosa que el bastón en el que se apoyaba. Sus cejas se juntaron como ovejas perdidas en una tormenta y una espesa ráfaga de islandés impulsó a Aaron a añadir: los espíritus descansan suavemente en las olas. Eric y yo intercambiamos una sonrisa apretada. Mi compañero de investigación era aún más desdeñoso con lo sobrenatural que yo, pero ninguno de los dos quería romper lazos con los lugareños que se habían ofrecido a darnos refugio y alimento durante nuestra expedición. El anciano parecía una fuerza de la naturaleza en sí mismo, y ofenderlo era como gritarle obscenidades al océano mientras uno se aferra a una balsa salvavidas. ¿Cuánto tiempo más estarán inquietos?, preguntó Eric. Esperamos a que Aaron transformara las palabras en una partitura musical, pero ambos podíamos adivinar cuál sería la respuesta incluso antes de que volviera la traducción. El anciano se encogió de hombros y extendió las manos hacia la grandiosidad de un cielo sin nubes. Está bien, le dije a Eric mientras caminábamos por la playa esa tarde. Podemos volver a la cresta por la que pasamos ayer y volver a analizar las muestras para asegurarnos de que tenemos el lugar correcto. Es una pérdida de tiempo. Creo que nos están tomando el pelo, dijo Eric. Saben lo importante que es nuestro trabajo. Si no lo supieran, nunca nos estarían ayudando tanto. ¿Sí? ¿Y entonces qué está haciendo allí?, preguntó Eric. Entrecerré los ojos para protegerme del sol que se reflejaba en la arena y tardé un momento en distinguir al anciano que desataba su bote en la orilla. Ni siquiera la serenidad de ese increíble paisaje pudo evitar que una amarga y ardiente frustración me invadiera el pecho. Si él está navegando, entonces no hay razón para que nosotros no nos pongamos en camino, dijo Eric. ¿De dónde saca esa estupidez de espíritu inquieto? Probablemente simplemente no quería que usáramos su barco. Bueno, no podemos pedirle que nos deje ir ahora que ya ha dicho que no, respondí. Intentémoslo de nuevo mañana. Oye, Aaron. ¿Puedes encontrarnos otro barco para la tarde? Eric no me escuchaba. Nunca se le dio bien quedarse quieto. Pasó todo el vuelo desde Londres presionando su cara contra la ventana, prácticamente estallando en el asiento en cuanto aterrizamos. Supongo que yo también estaba ansiosa, porque pronto nos encontramos los dos en el siguiente bote que era lo suficientemente grande para llevar nuestro kit de muestra de TDC y el equipo de buceo. Parece que va por el mismo camino, señalé. El anciano incluso se quedó mirando en nuestra dirección durante un buen rato, aunque no hizo el más mínimo gesto ni hizo el menor gesto de reconocimiento.
¿Deberíamos escondernos o algo? Él es el que debería estar avergonzado de estar aquí, no nosotros, dijo Eric. Espíritus inquietos, mi trasero. Vamos, simplemente ignóralo. Tenemos un comienzo tardío y un programa de buceo completo por delante. Sin embargo, era difícil concentrarnos en nuestros equipos de prueba mientras él nos miraba todo el tiempo. Cada vez que nos deteníamos para recoger muestras, el anciano también se detenía, y se balanceaba sobre las olas a unos 100 metros de distancia. A petición mía, empezamos a adentrarnos más para evitarlo, pero la casualidad quiso que la concentración de isótopos de hierro comenzara a disminuir de inmediato y tuvimos que volver a la pista. Es como si supiera exactamente dónde está el respiradero, gruñó Eric, mientras remaba con fuerza para que nos pusiéramos en fila detrás del anciano. ¿Habría sido tan difícil para él decírnoslo? Tal vez sea el espíritu inquieto del que nos advirtió, bromeé, sin poder borrar la mueca de disgusto del rostro de Eric. Vamos, no es como si hubieras escuchado ni siquiera si te hubiera señalado un mapa. Hubieras querido tomar tus propias medidas. Ahora mira lo que está haciendo. ¿Qué diablos? Seguí la línea del desconcierto de Eric justo a tiempo para ver una suave onda desaparecer en las aguas heladas. ¿A dónde fue? No me digas. Sí. Me he zambullido de inmediato, confirmó Eric. No llevamos equipo térmico ni snorkel ni nada. Será mejor que nos apresuremos. Tardamos casi 5 minutos en acercar nuestro bote al suyo. Nada se movía, ni siquiera una salpicadura. El viento cortante lanzaba la espuma helada y hacía que el bote se tambaleara traicioneramente de un lado a otro. No había señales de que un ser vivo hubiera entrado en el dominio de la naturaleza, excepto burbujas. Por aquí. Ya me estaba poniendo el traje de buceo térmico que se ajustaba a mi cuerpo como una segunda piel. Pero no de él, dijo Eric. Es demasiado consistente. Deben ser gases que escapan del respiradero. No importa, tiene que estar ahí abajo en alguna parte. Máscara, lista. Tanque, lista. Regulador, lista. Lo era, añadió Eric sombríamente. Pero ya no lo es. No después de tanto tiempo en estas aguas. Me incliné hacia atrás y me sumergí en el líquido helado. Otra explosión de burbujas. Nadé entre ellas, tratando de encontrar una vista más clara. Unos momentos después, escuché otro chapoteo cuando Eric se zambulló, pero no lo miré. Lo único en lo que podía concentrarme eran las huellas en el fondo del océano. No en la arena. Esas huellas se habrían ido en el momento en que se colocaron. Un largo rastro de pisadas estaba incrustado directamente en la roca volcánica negra. Ningún fenómeno natural podría haber producido pasos tan profundos y uniformes. Miles de preguntas revoloteaban en mi cerebro, pero la conclusión ineludible era que alguien, o algo, debía haber pasado por allí antes de que la lava fundida se hubiera enfriado. Las huellas se dirigían en dirección opuesta al respiradero submarino. Un hervidero de gusanos tubícolas, camarones y cangrejos que se alimentaban de los microbios que allí vivían cubría el suelo y se balanceaba rítmicamente con la marea como un jardín sensible. En un momento dado, las huellas desaparecieron de repente como si quienquiera que estuviera caminando simplemente se hubiera levantado y se hubiera alejado nadando. Me sumergí más profundamente, luchando por abrirme paso a través de la espesa nube de burbujas para tener una vista clara. Siguiendo las huellas en la dirección opuesta me acerqué más a la base del respiradero. Miré a Eric, pero él se mantenía cerca de la superficie, capturando una variedad de muestras de agua. De regreso al respiradero, comencé a apreciar verdaderamente la escala del complejo submarino. Los respiraderos hidrotermales se crean y se mantienen por el calor de la actividad volcánica subyacente, y aunque solo parecía una pendiente escarpada apenas elevada, sabía que teníamos que estar en la punta de un volcán submarino masivo. Desde la roca volcánica que se extendía por kilómetros en todas direcciones hasta las amplias extensiones de playas negras, toda esa lava tenía que venir de alguna parte. Una vez que mis pies tocaron el fondo del océano, a unos 36 metros por debajo de la superficie, descubrí un pequeño arco tallado en la roca. Tallado, porque las piedras, muy bien colocadas y los intrincados patrones en espiral grabados, eran inequívocamente obra del esfuerzo humano. Las huellas de pies que salían de este arco se abrían hacia el montículo de roca dominado por una serie de chimeneas. Me acerqué al interior, sintiéndome como si hubiera entrado en una especie de templo primigenio escondido bajo las aguas silenciosas. Tuve que usar mi linterna para continuar más allá de este punto.
Ahora estaba rodeado por un torrente de gases disueltos burbujeantes, y dondequiera que mi haz de luz tocaba había todo tipo de crustáceos prosperando. Las paredes a mi alrededor parecían más naturales aquí. Una caverna subterránea verdaderamente gigantesca que se abría paso hacia el agua negra vacía debajo de mí. Consideré regresar a buscar a Eric, pero todavía tenía más de la mitad de mis reservas de aire y había algo en el poder puro del lugar que me resistía a darle la espalda. Nunca antes me había encontrado con un mundo oculto que se prestara tan fácilmente a los recovecos más oscuros de mi imaginación. Mi corazón estaba eléctrico de emoción mientras me impulsaba más profundamente en esas aguas negras. Había más esculturas allí, que cubrían las paredes, se adentraban en los nichos y decoraban este santuario de culto olvidado con capas y capas de diseños geométricos perfectamente entrelazados. Incluso con equipos modernos, no había forma de que alguien pudiera haber mantenido esta profundidad el tiempo suficiente para construir este laberinto. Sin embargo, el gemido sonoro del agua que latía a través de las cavernas daba crédito a explicaciones aún más improbables, y decidí mantener la mente abierta mientras se ponían a prueba los límites de mi conocimiento científico. Especialmente ahora que el pulso acuático de la caverna comenzaba a alterarse con malas intenciones. El agua me empujaba y tiraba como si estuviera atrapado en el oleaje de la respiración agitada de un gigante. Tuve que empezar a patalear para permanecer en el lugar ahora, no fuera que la corriente me arrastrara más profundamente hacia los respiraderos y sus nubes burbujeantes de gases nocivos. Me agotaría si me quedaba demasiado tiempo, pero al borde de dar marcha atrás, me quedé un momento más. Un resplandor recorrió las paredes de la caverna como un animal congelado por el terror, y luego un débil destello de luz roja atrajo mi atención. El hervor del agua se intensificó y empujó corrientes cálidas sobre mi piel que hormigueaban agradablemente después del agua helada. ¿Una erupción? ¿Justo ahora? ¿Exactamente cuando estaba allí? Pero sabía en lo más profundo de mi estómago que no era una casualidad ciega a lo que presionaba contra los respiraderos circundantes y evaporaba el agua en oleadas de vapor hirviente. Algo sabía que yo estaba allí y quería que me fuera. Tenía que salir. No podía disponer de más de un minuto antes de que la roca fundida comenzara a desbordarse de la caverna y me alcanzara, y el vapor hirviente me envolvería incluso antes de eso. Sin embargo, no podía moverme, todavía no mientras la luz roja opaca de la lava me diera mi única oportunidad de ver lo que yacía en el corazón del pozo. No se trataba de un templo aislado ni de un santuario, sino de una cámara de entrada. Más allá de la exigua extensión de mi linterna portátil y en las insondables profundidades iluminadas por la descarga volcánica se extendía una ciudad de enorme magnitud. Agujas retorcidas como los dientes del infierno se desprendían de la roca a lo largo del deplorable descenso. Había hileras ordenadas de casas talladas en los lados del acantilado, cuencas extensas albergaban monolitos austeros y runas y símbolos ocultos adornaban cada superficie hasta donde alcanzaba la vista. Ojalá pudiera quedarme a explorar, pero no. El agua ya estaba hirviendo a mi alrededor y podía sentir que mis manos y pies se quemaban allí donde no estaban cubiertos por el traje térmico. Golpeé con fuerza contra el agua arremolinada, luchando por cada centímetro contra el terrible aliento que la cueva inhalaba para llamarme hacia adentro. Las paredes a mi alrededor supuraban y goteaban por el calor, goteando como cera de vela bajo una llama. Salí disparado hacia afuera, impulsado por una desesperación sin sentido que mi frágil mortalidad tejía. El gemido de la cueva se había convertido en un bramido primigenio de vapor silbante, hasta que por fin fui arrojado desde los confines rocosos y escupido al mar abierto frente a la costa islandesa. El arco, la caverna, las huellas, todo se estaba sumergiendo en una nueva capa de roca volcánica. Subí lentamente a través del agua restante hacia la superficie. Debería haberme sentido aliviado por estar vivo, pero la frustración de ver ese esplendoroso secreto enterrado bajo las olas me hizo sentir como si una parte de mí estuviera muriendo con él. Incluso a esa altura, el agua empezaba a hervir y a evaporarse. Me faltaba aire y no podía perder más tiempo en volver al bote. Sin embargo, justo antes de salir a la superficie, lo vi emerger del arco que se hundía rápidamente antes de que se derrumbara en ruinas. El anciano caminaba por la roca fundida, dejando un rastro fresco de huellas para salir de la ciudad oculta. Con el bastón a un lado, la espalda erguida y orgullosa, parecía un héroe victorioso que regresaba de la batalla. Deseando huir, pero incapaz de darme la vuelta, observé cómo inspeccionaba su reino en transformación y luego me miró a los ojos. Estaba demasiado lejos para ver con claridad a través del agua turbulenta, pero me pareció que me estaba haciendo señas para que volviera.
Me invadió un deseo de descender, que se inmiscuyó en mi mente y me penetró hasta lo más profundo de mi naturaleza. Tan seguro como que un reloj debe registrar los segundos que pasan, mi propósito era volver a bajar. Atravesé agua hirviendo y nubes de gas, luchando contra un suministro de aire cada vez menor, y llegué al mismo corazón de la lava. Si no hubiera sido por Eric, que me rodeó con sus brazos, no creo que hubiera tenido la fuerza para resistir la llamada silenciosa. Luché un momento antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo, pero incluso entonces no pude hacer mucho más que dejar que mi cuerpo se relajara y permitir que Eric me arrastrara de regreso a la superficie. Me quedé callado durante el viaje de vuelta a la aldea de Vic, y luego empecé a hacer las maletas en cuanto aterrizamos. No quería esperar a que el anciano volviera, ni mirar dentro de su máscara de humanidad y preguntarme qué avatar desconocido se ocultaba debajo. Eric no lo entendía e hizo todo lo posible por convencerme de que me quedara. Habló largo y tendido durante toda la noche sobre la gran cantidad de datos que se recopilarían de la nueva erupción y de esos respiraderos. Habló de nuestro deber con la organización e incluso de nuestra responsabilidad con la salud de todo el planeta. Sin embargo, a mí no me importaba nada de eso. Todo lo que quería era escapar de vuelta a un mundo donde el sentido común y la razón no fueran juguetes para el horror incognoscible que ese mundo hundido me prometía. Pero no fue él quien me convenció de quedarme, sino Aaron, quien me recogió en el aeropuerto a la mañana siguiente. Todos extrañarán tenerte cerca, dijo. De alguna manera lo dudo, respondí. Es verdad. Anoche mismo, el anciano del barco me lo dijo. Dijo que vio lo impresionada que estabas con su reino y quería hacerte saber que estaría encantado de llevarte a visitarlo personalmente en cualquier momento. Aaron dudó y me miró en el asiento del pasajero. Lo miré con cara de pocos amigos, esperando que dejara de dudar y continuara. Cuando se volvió hacia la carretera, lo insté. ¿Dijo algo más? No. Quiero que me lo cuentes. Aaron asintió brevemente y luego se encogió de hombros. Dijo que el océano contendrá la furia que el hombre desata sobre el mundo. Me miró rápidamente otra vez y tosió antes de agregar. La humanidad tiene que aprender a respirar fuego o respirar agua, y le queda una semana para decidir.